Buen día chicos, espero se encuentren muy bien. Hoy desarrollaremos la sesión número 14 de Biología para grado sexto. Como ustedes están leyendo en pantalla, hoy trabajaremos sobre el reino animal. Recuerden que todas las clases de lo que fue tercer periodo y ahorita cuarto periodo, estaremos trabajando todos los reinos. Ustedes ya saben que vimos el reino monero, el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal y por último trabajaremos el reino animal. Así que presten mucha atención, vamos a hablar de las características principales de todos los organismos, de todos los seres que hacen parte del reino animal y adicional hablaremos de las características del grupo de mamíferos y de aves. ¿Listo? Así que comencemos, chicos. Entonces, las características generales del reino animal son 5. Yo acá las coloqué. Por favor, escuchen muy bien. La primera de ellas es que son pluricelulares, que quiere decir que están formados por muchas células que se especializan en realizar una función concreta. Entonces nosotros veíamos que, por ejemplo, hay seres unicelulares, o sea, tienen una sola célula y con eso pueden sobrevivir. Los seres vivos que hacemos parte del reino animal no podemos ser unicelulares, necesitamos muchas células para que cada parte del cuerpo cumpla una función. Hay células de la vista, células de los órganos internos como células del estómago, células del hígado, células de los huesos, células de la piel, ¿listo? Y esto, ¿cómo se le denomina? Pluricelulares. Otra característica es que tenemos células eucariotas. Entonces, todos los organismos del reino animal tenemos células que tienen núcleo y no tienen pared celular. A diferencia de las plantas, las células de los animales no tienen pared celular. Nosotros, ¿cómo podemos saber eso? Porque si nosotros nos tocamos la piel, ella que es, tiende a deformarse, ¿cierto? Si yo la hundo, ya se hunde. Entonces, a diferencia de los vegetales que sí tienen pared celular y que son rígidos sus tallos, ¿cierto? Nosotros no tenemos pared celular en nuestras células. Y por eso, pues, podemos decir que somos suavecitos, acolchaditos, ¿listo? Otra característica es que los animales son de nutrición heterótrofa. ¿Qué quiere decir esto? Que se alimentan de otros seres vivos o de restos de otros seres vivos para poder existir. De acuerdo a ese tipo de nutrición, yo creo que ustedes en primaria se han visto, se puede realizar una clasificación, que es una de las tantas taxonomías que se le puede hacer al reino animal. Teniendo en cuenta el tipo de nutrición, pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros, granívoros, ¿listo? Otra característica es que poseen o poseemos gran sensibilidad. ¿Esto debido a qué? A los órganos de los sentidos. Quinta característica, pueden moverse y la mayoría desplazarse para buscar alimento o huir. Entonces, antes de continuar, quiero dejar claro que existen en el reino animal animales vertebrados e invertebrados. Nosotros nos vamos a detener estas clases en los animales vertebrados, ¿listo? Que son 5: mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios, ¿listo? Entonces nosotros vamos a iniciar, como lo dije hace un momento, con mamíferos y aves. Dentro de los animales, ya les estaba diciendo, existen animales vertebrados e invertebrados. ¿Cuál es la principal diferencia? Los vertebrados poseen columna vertebral, que forma parte de un esqueleto interno. No es de que se nos esté viendo por ahí, nosotros no tenemos exoesqueleto, digamos, como un caracol, tenemos una conchita, no. Poseemos un esqueleto interno, a eso como se le llama, endoesqueleto, y ese esqueleto va a poseer una columna vertebral. Por el contrario, los animales invertebrados no poseen columna vertebral,
y pueden carecer de esqueleto, como quienes, como los gusanos, las medusas, o pueden presentar un esqueleto externo, que es lo que les estaba diciendo, como los caracoles. ¿Listo? Los vertebrados, bueno, ya les estaba diciendo, tienen columna vertebral y está formada por piezas articuladas llamadas vértebras. El grupo de animales que tiene vértebras, o sea, que tiene columna vertebral, se clasifica en 5 grupos, que son los que vamos a trabajar estas clases de cuarto periodo. Mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Las características de los vertebrados es que primero poseen un endoesqueleto de la forma del que forma parte de la columna vertebral. El cuerpo está dividido en 3 partes: cabeza, tronco y cola, aunque algunos carecemos de ella, no tenemos esa cola así larga. Tercero, poseen extremidades articuladas en formas de patas, alas o aletas. Sin embargo, algunos carecen de ellas. Ejemplo, la serpiente. Sí, la serpiente es un animal vertebrado. Cuarto, tiene un sistema nervioso muy desarrollado. El órgano principal es el encéfalo, que se encuentra en la cabeza y está protegido por el cráneo. En la cabeza también está la mayor parte de los órganos de los sentidos. Y quinto, presentan simetría bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo puede dividirse en 2 mitades simétricas, o sea, iguales. Nuestra parte izquierda es igual a nuestra parte derecha, pero eso hablándolo únicamente desde el exterior, porque internamente no presentamos simetría bilateral. Internamente nosotros sabemos que tenemos un sistema digestivo y que no es de que si yo tengo acá al lado derecho el estómago, al lado izquierdo también va a encontrar un estómago, o si tengo al lado izquierdo un corazón, al lado derecho va a tener un corazón. No presentamos simetría bilateral en el organismo, o sea, internamente no. Físicamente o externamente sí presentamos simetría bilateral, o sea que si yo puedo decir tengo un ojo en la parte derecha de mi cara, en la parte izquierda me va a encontrar también con un ojo. ¿Listo? Los mamíferos, ahora sí vamos a comenzar con las 2 clasificaciones, que son mamíferos y aves. Los mamíferos, la mayoría de ellos son terrestres, como el gato, el perro, el caballo, etc. Aunque también existen marinos. Sí, hay mamíferos marinos, como los delfines y las ballenas. Algunos también pueden volar, como los murciélagos. Y sí, si ustedes de pronto no lo sabían, los murciélagos son mamíferos. ¿Cuáles son las principales características de los mamíferos? Primero, la cabeza está unida al tronco por el cuello y la columna vertebral se prolonga, o sea, se alarga, se dirige hasta la cola. Son los únicos vertebrados que tienen orejas. 2. Tienen 4 extremidades adaptadas a su tipo de locomoción: patas, alas, aletas. Tercero, está cubierto de pelo que sirve de aislante térmico. En la mayoría de los mamíferos están cubiertos de pelo, incluido el ser humano. Cuarto, en la boca tienen labios y dientes, diferentes también según el tipo de alimentación, ¿no? Quinto, tienen diferentes glándulas, unas de ellas son sudoríparas, sebáceas y mamarias. Estas mamarias, como ya sabemos, son las que definen a los mamíferos, que producen leche para alimentar a las crías. ¿Qué función cumplen los mamíferos? 4 cositas básicas. Primero, son homeotermos. La palabra homeotermo o homeotérmico significa que mantienen su temperatura corporal constante independientemente de la del entorno. O sea, nosotros podemos regular la temperatura, o todos los mamíferos la podemos regular independientemente de cómo esté el clima alrededor nuestro. Podemos estar a 30 grados, pero nuestro organismo, digamos los seres humanos, lo normal es que estemos en 34, 35, 36, máximo 37 grados. Pero podemos regularlo nosotros mismos. Segundo, respiran mediante pulmones. Los acuáticos tienen que subir a la superficie para poder respirar.
Y sí es cierto, los delfines y las ballenas necesitan estar cerca de la superficie para que el agua que está más oxigenada ingrese a los pulmones de ellas, aunque a la vez tienen branquias. Tercero, su alimentación es muy variada. Ese es otro tipo de clasificación que nosotros podemos hacer. De acuerdo al tipo de alimentación, se pueden clasificar en herbívoros, carnívoros, insectívoros, granívoros, omnívoros, ¿listo? Y cuarto, son de fecundación interna. ¿Qué quiere decir esto? Que la fecundación se produce dentro del cuerpo de la hembra. Pueden ser vivíparos, como nosotros, que nos desarrollamos en el interior de nuestra mamá y luego del parto las crías se alimentan de leche materna. Existen 3 grupos de mamíferos. El primero de ellos, los monotremas, que ponen huevos y su hocico tiene forma de pico, por ejemplo el ornitorrinco. Segundo, los marsupiales, que las crías se desarrollan en la bolsa marsupial, ejemplo el canguro. Y tercero, placentarios. Las crías se desarrollan en el vientre materno. Un claro ejemplo de ellos son el ser humano, los perros, los gatos. Listo, necesitamos o nos formamos a través de un feto, gracias a la unión de un cordón umbilical y nos desarrollamos en el útero de la mamá. Dentro de los mamíferos también estamos el ser humano. Las personas somos mamíferos, esto debe quedar claro. Aunque presentemos diferencias, todos pertenecemos a la misma especie. ¿A qué especie? A la especie Homo sapiens. ¿Qué características tenemos o cuáles son las más destacadas? Yo acá hice 8 características para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Primero, carecemos de cola. Segundo, tenemos 4 extremidades, adoptamos postura erguida y somos bípedos. O sea, para movilizarnos no necesitamos estar en 4, sino que bípedo significa que en 2 extremidades nosotros podemos caminar y desplazarnos. Tercero, tenemos poco pelo en el cuerpo, pero sí lo tenemos y es una característica principal de los mamíferos. Cuarto, tenemos muchas glándulas sudoríparas. ¿Esto para qué? Para poder refrigerar el cuerpo, para decirlo de alguna manera, cuando la temperatura sube. O sea, por eso es que sudamos, estamos regulando la temperatura de nuestro cuerpo. Quinto, las mujeres desarrollan glándulas mamarias que tras el parto producen leche para alimentar al bebé. Esto solo se da en los mamíferos. Sexto, los recién nacidos son muy indefensos y requieren mucho cuidado de largo tiempo. Séptimo, el cerebro tiene mayor desarrollo en tamaño y complejidad que el resto de mamíferos. El ser humano debemos saber que es el más complejo y más estructurado y por eso pues nosotros podemos decir que contamos con 5 sentidos. Y octavo, la comunicación es más compleja que en otros mamíferos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos diferentes lenguajes. Y no estoy hablando de los idiomas, estoy hablando al lenguaje corporal, al lenguaje verbal, cosa que los mamíferos, no todos lo pueden hacer. Algunos sí, de manera corporal y por sonido se pueden hacer entender entre ellos, entre sus manadas. Nosotros necesitamos hacer lenguaje corporal, lenguaje verbal, incluso el lenguaje no verbal también nosotros lo podemos hacer, que es el de señas. ¿Listo? Entonces, para que tengan ustedes muy claro esto. Chicos, teniendo en cuenta que el tema es extenso, hoy vamos a ver únicamente mamíferos. Ya en la próxima clase estaremos viendo aves. ¿Listo? Entonces espero haya sido muy clara con este tema. Es supremamente sencillo, pero es bueno aclarar y recordar algunas cositas de primaria en grado sexto sobre el reino animal. Entonces, si tienen alguna duda, se comunican conmigo por interno o simplemente ahorita en la asesoría me hacen saber sus dudas. ¿Listo, chicos? Recuerden que deben tomar nota de todo esto. En la reseña ustedes se pueden dar cuenta, yo les coloco estas mismas diapositivas. Si quieren las pueden descargar, las copian, pero todo este material debe estar licenciado en el cuaderno. ¿Listo, chicos?